Hola amigos, hoy quisiera compartir con vosotros los tránsitos de julio en este 2021. Me he visto forzado personalmente a hacer un audio sobre todo lo que está ocurriendo a nivel global en estos tiempos, digamos, tan poco fáciles que estamos viviendo, sobre todo en algunos países que se están viendo reflejados las fuerzas celestes, eh, pues como en Cuba, Haití, España, Europa, Estados Unidos. Yo creo que en casi todo el mundo estamos viendo reflejados que las circunstancias celestes se pueden dinamizar o se pueden ver expresadas en cada uno de los sistemas, en cada uno de los ecosistemas de los países en el cual vivimos. Y me gustaría empezar por las circunstancias de Saturno en Acuario. Estamos viendo que Saturno ahora está retrógrado, aproximadamente a 11 grados de Acuario, y ahí nos podemos dar cuenta que al estar retrógrado, la fuerza de Saturno está atenuada. Hemos visto como, por ejemplo, en España eh, se han quitado algunas normas, la mascarilla, se ha ampliado o se ha disminuido la distancia social en los restaurantes, en los bares, en los aforos, pues se han visto que el Estado, Saturno, ha menguado todo lo que es la doctrina que llevaba hace tiempo establecida, todas las limitaciones saturnales que se habían impuesto a nivel, a nivel global, ¿no? A nivel de país, cómo esas limitaciones se veían reflejadas, esa falta de independencia, esa falta mm, de libertad se veía reflejada por todos los sistemas que el gobierno pues estaba estableciendo dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestra vida diaria, para salvaguardar el grupo, para salvar la sociedad que está significada por Acuario. Ahí podemos ver Saturno en Acuario. Y al estar retrógrado, pues vemos cómo estas normas van disminuyendo, van menguando, van acortándose. Ahí podemos ver que esa fuerza, la fuerza saturnina, pues se ve disminuida poco a poco en las medidas establecidas por el gobierno. Ahí podemos ver que las medidas sociales que están establecidas hasta este momento, pues se ven disminuidas o acortadas, pues debido a leyes o circunstancias que el gobierno pues ve crediticias a la hora de, de establecer pues, medidas que sean más benevolentes dentro de la sociedad o bueno, que nos den un poco más de libertad. Ahí se ve como el planeta retrógrado pues está influyendo dentro de nuestra vida cotidiana, dándonos un poco más de chance, dándonos un poco más de libertad o de poder emprender una vida de grupo, una vida social un poco más distendida, más de lo que estaba ocurriendo hasta ahora, que eran medidas estrictas. Cuando Saturno está directo se ve que las medidas son más estrictas, se ve que son medidas pues, doctrinales en las que como grupo social, cada individuo, recordar que Saturno está en Acuario y el opuesto es Leo, la fuerza individual o la fuerza de la identidad se ve supeditada a la doctrina del grupo, a las necesidades del grupo. Muchas veces, pues mismo el pinchazo, pues es obligatorio debido a que la fuerza del grupo, o sea, las necesidades del grupo, son superiores a las necesidades individuales o a las necesidades del individuo representadas por Leo, pues están supeditadas al grupo social, a la entidad social. Vemos como ahora con Saturno retrógrado, pues se dé un poquito, es como si se abriera la mano o si las entidades limitadoras, en este caso el Estado o las naciones, pues ven que es necesario, pues a través de esta energía retrógrada de Saturno, pues ven que debemos abrir la mano o deben abrir un poco las circunstancias sociales, deben ser menos estrictas, digámoslo así, menos saturnales, ¿no? Con menos estructuras. Y es interesante porque también me gustaría comentar
que Saturno ha estado en cuadratura exacta, como comenté en el otro audio que había subido, cuadratura exacta a Urano. Y ahora vemos como esta medida de Saturno retrógrado, alejándose de Urano a 11 grados y Urano a 14 grados, pues da paso a que Urano se exprese con un poco más de libertad. Vemos como esta fricción o esta circunstancia, digamos, de tensión entre Saturno, que son los límites, y Urano, que es la libertad, que es la independencia, que es la revolución, pues adquiere una metodología más importante. Quiero pararme en este punto porque creo que es importante reflejarlo en el contexto global. Hemos visto como países como Cuba, donde la revolución de la casta social se está viendo reflejada en el ámbito en el que en un país, digamos, en una dictadura comunista, no sé si definirlo así, si me lo permitís, o en un país donde las libertades han sido acotadas durante mucho tiempo, hemos visto como el pueblo increíblemente ha salido a la calle, como el pueblo se ha revolucionado. Estamos hablando de Urano, de cómo Saturno, que es el representante de la limitación, el representante de la estructura que gobierna, al estar retrógrado pierde su fuerza y vemos como Urano se vuelve más asertivo, se vuelve más liberal, digamos que se vuelve más experimentativo y revolucionario. Y ahí vemos como el pueblo, con ganas de independencia, con fuerza de libertad, pues sale a la calle a clamar por patria y vida, patria y libertad. Vemos cómo es tan importante ver cómo la sociedad representada por Acuario se ve forzada a salir a la calle para expresar latente en su libertad, en su falta de libertad, como quiere expresar, como quiere latir dentro de su país, como quiere liberarse de toda esa doctrina ejecutada o, digamos, adoctrinada por Saturno, se ve en estas circunstancias que están ocurriendo en un país eh, tan, digamos, limitativo o tan limitador, o con un gobierno tan limitador como el gobierno, en este caso, hasta hace unos años de Fidel Castro. Y vemos como aquí se ve reflejado en este Saturno retrógrado y Urano, como hace muy pocos días Saturno hacía una oposición exacta a Marte, salida incluyente a Urano. Aquí podemos ver cómo las fuerzas planetarias están dibujando un contexto en el que Saturno, la limitación, Saturno, que es la doctrina de un país, opuesta a Marte, Marte que es Leo, que tiene mucho que ver con el impulso de la identidad personal, el impulso de la creatividad. Ahí vemos cómo Saturno, opuesto a Marte, quiere expresar, quiere proyectar sobre Marte, sobre una identidad, y vemos como esa circunstancia, las dos, Saturno cuadrado a Marte y Marte cuadrado, perdón, Saturno cuadrado a Urano y Marte cuadrado a Urano, salida incluyente, pues Urano se vuelve revolucionario. Esa fricción que existe entre Saturno y Urano, entre lo viejo y lo nuevo, y Marte y Urano, entre la lucha por la identidad y la libertad, se ve reflejada en este ámbito, pues, en esta nueva acometida de la sociedad cubana por adquirir libertad e independencia y por cambiar una circunstancia que hasta ahora se veía forzada, ¿no? A la falta de iniciativa, a la falta de temple, a la falta de identidad propia, supeditadas a la identidad de una sociedad, en este caso, de una dictadura que hasta este momento pues, se veía reflejada en el poder de Fidel Castro. Y bueno, es interesante verlo porque aquí podemos ver cómo esta fuerza, esta fricción, estas cuadraturas entre Saturno-Urano y Marte-Urano, en salida incluyente en Urano, pues vemos como aquí ha estallado una revolución.
ha tallado lo que hace tiempo era impensable para la sociedad cubana. O sea, no solo se ha movido la sociedad cubana que vive, está instaurada en Cuba, todo lo contrario, está Estados Unidos, España, Francia, toda la sociedad cubana que ha emigrado fuera de su país, está latente, se ve forzada por miedo, por lucha, por idiosincrasia, por su patria, ¿no? Por su sociedad, visto cómo su sociedad ha estado sufriendo las limitaciones de una dictadura y quiere libertad, quiere independencia y quiere luchar por una revolución que realmente sea una revolución de una sociedad que quiere ser libre dentro de una circunstancia social bastante dura. Aquí podemos ver reflejado también, compañeros, que eh, Plutón a 25 grados de Capricornio está haciendo una oposición al Sol en Cáncer. Es muy interesante porque aquí vemos como Plutón, oposición, opuesto al Sol, dentro de muy pocos días le hará una oposición exacta. Y aquí vemos cómo hay Plutón al Sol, todos algunos estudiamos astrología, podemos saber que hay una circunstancia con la autoridad. Plutón Sol es una proyección, Plutón en Capricornio está hablando de las entidades gubernamentales, de toda la mancha, la oscuridad de las estructuras que hasta ahora han estado establecidas en el poder, y vemos cómo salen de manifiesto todas las deshonestidades, toda la falta de transparencia que se puede ver y que necesita de una nueva identidad, necesita transformar esta deshonestidad o esta falta de transparencia social en una nueva identidad, en un nuevo arraigo. Y aquí podemos ver como la lucha, por ejemplo, de este país, de Cuba, pues es fácil, están luchando por comida, Sol en Cáncer. Cáncer es la nutrición, cáncer es la madre, es la identidad personal, es el país, la patria. Están luchando porque no tienen para comer, porque ven sesgado no solo su identidad personal como país, como patria, sino su alimento, su familia. Están luchando por sus familias, están pidiendo, clamando libertad para obtener recursos, Sol en Cáncer, para su familia, para mantener lo que tiene que ser lo propio, lo biológico, que es proteger la seguridad de su familia, su verdadera identidad, su verdadera familia interna, que es el propósito realmente que reúne Sol en Cáncer. Ahí podemos darnos cuenta que dentro de poco se verá reflejado un gran proceso, ya se ve reflejado, y también se ve reflejado que eso se puede polarizar, porque Plutón y el Sol también son medidas drásticas, medidas grandes o fuertes, medidas de contención para, obtener, pues, o para sesgar esta revolución. Lo digo porque tanto uno con Plutón oposición al Sol, tanto la sociedad puede luchar por mantener a su familia, por pedir o clamar libertad o alimento para su familia, como también todo aquel que el eslogan es patria, para Fidel Castro era patria o muerte, en este caso piden patria y vida, es muy interesante, pues muchos lucharán por mantener un sistema patriarcal, que tiene mucho que ver con Plutón en Capricornio. Muchos lucharán por mantener un sistema patriarcal que hasta ahora se han venido o se han estado reflejando con este sistema, engañados ahí vemos a Plutón en Capricornio, es muy interesante, creo que es muy, alude mucho a lo que está ocurriendo, como personas se ven obsesionadas, obnubiladas, obcecadas por este supuesto velo deshonesto que los atrapa en una sociedad, en un sistema que no es del todo honesto, que es obsesivo, que atrapa, que realmente no alimenta, que lo que trata es de mantener su verticalidad, de mantener una doctrina en la que hay alguien que manda, hay alguien que obedece, que es Plutón en Capricornio, y como otros, pues con el Sol en Cáncer,
pues querrán pues, luchar por sus familias, por su alimento y por seguir adelante. Y es interesante porque también podemos ver cómo este Plutón oposición al Sol, que podemos ver reflejado en la carta, y cómo este Saturno-Urano y Saturno-Marte también puede verse reflejado en Haití. Acaban de asesinar al presidente de Haití hace unos pocos días no sé, por fuerzas gubernamentales que dicen que, bueno, no sé qué pensar. Pero bueno, no estamos para discutir eso, estamos para ver cómo en el ámbito celeste se reflejan las fuerzas de violencia Saturno-Marte, como grandes cambios repentinos. Fijaos que de repente la sociedad haitiana ha salido a la calle también a protestar por este asesinato, por esta circunstancia en la que han estado viviendo o que están viviendo en este momento, y como Plutón, Sol, que también refleja la violencia, refleja la deshonestidad, refleja como un grupo armado ha entrado en la presidencia y ha asesinado violentamente al presidente de un país. Ahí podemos ver cómo estas fuerzas se ven sumamente condicionadas y reflejadas en el ambiente astrológico, como ahí podemos ver este Plutón oposición al Sol, este Saturno opuesto a Marte, Saturno cuadrado a Urano, Marte cuadrado a Urano. Ahí podemos ver cómo la condición que refleja la carta del momento nos puede hacer entender que es un momento de cambio, es un momento de revolución. Tened en cuenta que Saturno está retrógrado, como comenté antes, y que dentro de, posiblemente en diciembre, creo, si no me equivoco, habrá una cuadratura exacta otra vez, si no me equivoco, a 11 grados, con Saturno cuadrado a Urano de nuevo. Ahí podemos ver la finalización de una triada de cuadraturas entre Saturno y Urano que darán como resultado pues, cambios bastante drásticos o bastante determinantes dentro de nuestra sociedad, que pueden verse reflejados en estos países y también en las comunidades donde vivimos, porque Saturno ahora está retrógrado. Cuando Saturno vuelva a estar directo, volveremos a ver reflejados pues, normativas de control, normativas en las que seremos condicionados, seremos obligados, estructurados dentro de la sociedad a perder nuestra propia identidad por algo mayor que Saturno en Acuario, la identidad de grupo, o para poder sentirnos integrados dentro del grupo. Otra cosa que quería interpretar, que me parece también sumamente interesante, aunque aquí en los gráficos de la carta no lo veáis reflejado, Plutón está en sextil, Plutón a 25 grados de Capricornio, si miráis la carta, sextil a 23 grados de Neptuno, en Piscis. Neptuno está haciendo un quincuncio a Marte y a Venus. Y también aquí no se ve reflejado, Plutón está haciendo un quincuncio a Marte y a Venus también. Ahí podemos ver cómo se puede revisar o se puede dilucidar que hay un yod o un dedo de Dios. Me pareció bastante interesante analizarlo porque dentro de las circunstancias que están habiendo, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, todos sabemos que un yod es o el dedo de Dios es un aspecto bastante interesante y tenso en su parte. Sabemos que está dividido entre un sextil y dos quincuncios con una salida entre, en este caso, entre Marte y Venus. Lo primero que me gustaría analizar es que Plutón, en este yod, Plutón está en sextil a Neptuno. Vemos cómo son dos planetas transpersonales que definen sumamente lo que estamos viviendo a nivel global. El tema de la pandemia, como los cambios a nivel gubernamental, cómo se está viendo más claramente la falsedad documental, la falta de integridad de nuestros gobernantes, cómo el poder vertical se está convirtiendo en un poder horizontal, cómo Plutón, Neptuno tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar, con las ideas, con todo lo que ocurre a nivel global, con una transformación realmente de la conciencia. Estamos hablando de Plutón-Neptuno, que estamos transformando nuestra obligación social,
porque Neptuno es la obligación social, no lo olvidemos, y Plutón en Capricornio está ayudándonos a transformar nuestras estructuras mentales, nuestras estructuras biofísicas, bioquímicas, biológicas, para atender a una necesidad global, a una necesidad inconsciente, a una obligación social. Vemos cómo todo esto está haciéndonos despertar y está haciéndonos entender que la sociedad necesita ayuda como tal, que necesitamos transformar esta avaricia, esta, esta escalada en la vanidad, Plutón en Capricornio, para dejarnos en un Neptuno en Piscis, en una vacuidad, para entender que necesitamos compenetrarnos dentro de un inconsciente social, de una ayuda, de una obligatoriedad de ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Vemos cómo han cobrado sumamente importancia todo lo que son las necesidades curativas y sanadoras de la sociedad. No me refiero al pinchazo, me refiero a la necesidad de ayudar, a la necesidad de compartir, de servir, de estar ahí, de que el gobierno lo que haga es, fijaos que sacan Europa, por ejemplo, hace un comité de ayuda económica brutal, sin precedentes, hablamos de 750.000 millones, son muchos millones, hablamos de una cantidad de rescate en este caso, para toda Europa, para un plan, digamos, un nuevo plan Marshall para la reconstrucción que tendrá que venir dentro de muy poco tiempo, en el 2023, 2022, 2023, para una sociedad que necesita ser reconstruida en un ámbito social, en un ámbito de una obligatoriedad social totalmente diferente, donde el servicio a la comunidad, el servicio a la sociedad está por encima de nuestra avaricia, de nuestros logros, de nuestros éxitos personales. Y ahí, en este Plutón-Neptuno, es muy interesante porque la salida está en Marte-Venus, que son planetas personales, que tienen mucho que ver con la identidad personal, que tienen mucho que ver cómo nosotros necesitamos imponer Marte en Leo, necesitamos iniciar pues un nuevo tipo de, digamos, de identidad, como esta obligación social, esta transformación de nuestro sentimiento social, de nuestra conciencia social, que es muy interesante. Plutón-Neptuno, una transformación de la conciencia social, me parece un título muy hermoso para este yo. Cómo se ve reflejada en este Venus-Marte, cómo necesitamos iniciar una nueva identidad, un nuevo reconocimiento personal, un sistema creativo que nos permita adaptarnos a la nueva circunstancia social. Ahí podemos ver cómo nuestra identidad social, pues ahora voy a pensar solo en mí, lo que me interesa soy yo, si mis necesidades personales, pasa a un segundo plano con este Saturno en Acuario para entrar también en una nueva, creo que sin lugar a dudas con este yo, podemos entrar en un nuevo panorama de conciencia, porque el yo tiene acordaos que el quincuncio son dos patrones totalmente diferentes. Neptuno en Piscis pues tiene poco que ver con Marte en Leo, igual que Plutón en Capricornio pues tiene que ver poco con Marte en Leo o con Venus en Leo. Ahí vemos como esta disonancia de energía pues se ve transformada en una circunstancia, una fricción que nos va a permitir identificarnos con un nuevo modelo creativo social en el que, quitando todas aquellas estructuras que hasta ahora, verticales, que hasta ahora en las que hemos estado establecidas, nos va a permitir acceder a un nuevo tipo de conciencia personal, a un nuevo tipo de conciencia, digamos, de una nueva identidad para avanzar hacia un nuevo paradigma social, que tiene mucho que ver con Saturno en Piscis, que en pocos años pues estará transitando. Y ahí podemos ver cómo ya empezamos a dar pasos sobre fomentar que más allá de nuestra identidad personal, más allá de nuestras necesidades personales,
que tiene mucho que ver, como comenté, con Saturno en Acuario, el opuesto es Leo, nuestra identidad personal, nuestra avaricia, nuestro ego, nuestro yo soy el que prima, pues está supeditado a las necesidades que la sociedad necesita de nosotros, a cómo nos integramos dentro de la estructura social. Lo que podemos estar viviendo, no sé si os pasa, porque me pasa constantemente y a mucha gente que conozco que viene a consulta o que viene a preguntarme y vivimos la misma circunstancia, no todos por supuesto, pero muchos sí, que nos vemos desintegrados. Nuestra identidad personal, nuestro yo, como nos conocemos hasta ahora, no se integra dentro del nuevo plano social. Queremos seguir manteniendo nuestra postura, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar. Y muchas veces pues no vemos que podamos integrar dentro del nuevo paradigma social. Vemos que la sociedad necesita de unión, necesita de que dentro de la circunstancia que vivimos como identidad individual nos integremos dentro de las necesidades sociales y muchas veces pues nos resistimos a esta necesidad social, nos vemos obligados a rebelarnos, nos vemos obligados a no estar de acuerdo con estas medidas sociales que son buenas para todos o aproximadamente puedan ser buenas para todos, ¿no? En la que vemos cómo somos expulsados, cómo somos rechazados por nuestra ideología, por nuestra forma de ser, por nuestra identidad, por nuestra forma de pensar. Tiene mucho que ver con Leo. Nos vemos expulsados, desintegrados, rechazados, apartados, no reconocidos, y esto puede estar de manifiesto dentro de nuestra actividad personal, como no vemos cómo perdemos amigos, como esa ideología, acordaos que Saturno está en Acuario, como esa nueva ideología que nace a través de una circunstancia social en las que a lo mejor no estamos de acuerdo, pues nos hace sentirnos apartados, nos hace sentirnos rechazados en nuestras propias familias, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros padres, posiblemente hasta nuestras parejas, hayan pues desacuerdos ideológicos que no nos dejan sentirnos incluidos, sentirnos integrados, sentirnos familiarizados o sentir que somos parte de algo. Y muchas veces pues nos sentimos esta seguridad emocional que hasta ahora, o esa identidad en la que hemos puesto nuestra fuerza, nuestro propósito, se ve rota, se ve reprimida, y en este caso muchas veces tenemos que debatirnos entre lo que queremos para nosotros y lo que es mejor para el grupo. Hablo del pinchazo, si me pincho, si no, si es mejor para mí, pero no es mejor para mí, pero los demás piensan que soy un egoísta porque no estoy haciendo lo que es mejor para la familia, y muchos pues no vengas, ¿no? Estamos viendo que mira, mejor no vengas porque papá y mamá son mayores y mejor que si no, pues entonces mantén la distancia social, y vemos como esta circunstancia también reflejada pues nos separa, ¿no? Nos separa de esta, eh, de esta posiblemente de esta circunstancia en la que hasta ahora nos sentíamos integrados. Hemos visto como nuestra propia forma de ser se está viendo desintegrada, se está viendo rechazada a la hora de sentirnos parte integrada del grupo social, de la sociedad, de la familia, por una ideología. Vemos como también, no solo por nuestra forma de pensar, sino por ese ideal político, pues familias que piensan totalmente diferente y se polarizan en mi forma de pensar, hay que pensar en el grupo, y esto se ve muy, muy reflejado dentro de nuestro interior. Vemos cómo tenemos que debatir entre lo que es mejor para nosotros o lo que es mejor para mi familia, y muchas veces, pues posiblemente a nivel personal, aparecerá esta dicotomía, aparecerá esta polarización en la que vemos que tenemos que debatirnos entre sentirnos rechazados, excluidos, expatriados. Es muy importante esa palabra, expatriados, eh, por una ideología o por una forma de pensar o por una forma de ser social que amanece, dentro de nada amanecerá más fuerte con la era de Acuario,
y expulsados de esta forma social por nuestra forma de pensar. No olvidemos que tanta fuerza como emitamos por defender o atacar todo aquello que no sea nuestra forma de pensar, estamos construyendo un muro enorme que nos separa de las personas que amamos. Puede ser un tiempo en el que empecemos a amarnos a nosotros mismos, a tener coherencia, a tener mucha paciencia, a ser asertivos a la hora de no contraatacar ni de defender, sino de ser coherentes con nosotros mismos y de empezar a saber que podemos integrarnos en nuestra sociedad, podemos ser parte de una sociedad nueva que necesita de la mejor parte de nosotros mismos. Posiblemente al principio nos sintamos rechazados, nos sintamos expulsados, como usted, sintamos que estamos apartados o que nos han relegado a un plano lejano, ¿no? Nos sentimos como, recordad que biológicamente en la antigüedad echar a alguien de la tribu era matarlo, o sea, expulsar, no me acuerdo cómo se llama ahora la palabra, sinceramente no estoy en ello, pero expulsar a alguien de la tribu era dejarlo solo y la soledad era la muerte, porque no podía alimentarse, no podía contribuir con la sociedad y eso hacía pues que en esa soledad pues, terminara muriendo. Y posiblemente biológicamente sintamos eso, sintamos que si nos apartamos de la sociedad, que si pensamos de diferente manera, pues terminaremos muriendo por falta de amor, por falta de cariño, por falta de reconocimiento, por falta de valoración. Y es una lucha interior, es una lucha coherente que debemos pensar. Nuestros hermanos cubanos pues tienen que tener en cuenta que muchos de nuestros hermanos cubanos tienen Plutón en Escorpión, no tienen nada que perder. O sea, una sociedad que desde los 25 a los 35 aproximadamente años, pues ve que no les queda nada, que no tienen nada y que no tienen nada que perder, pues lo único que pueden hacer es luchar por su identidad, luchar por su comida, luchar por todo lo que en ese momento pues, necesita para combatir, en este caso, a un Estado represor. Ahí podemos ver cómo, en este caso personal, pues nosotros lo que tenemos que hacer es luchar contra nuestras propias necesidades, con construir una nueva identidad que hasta ahora, o con la identidad que hasta ahora estaba dentro de nosotros, pero que no habíamos podido expresar. Y ahora, en esta circunstancia friccionaria, digámoslo así, o en esta circunstancia de tensión, pues podemos establecernos en un sistema interior de coherencia que nos permita ser nosotros mismos y que nos permita contribuir con esa forma nueva, creativa, esa forma nueva de ser, esa forma conceptual de identidad, nos permita a través de ahí, de esa coherencia, colaborar con la sociedad que tanto necesita de nuestra ayuda, de nuestra conciencia y sobre todo de nuestra nueva condición a la hora de expresarnos e integrarnos dentro del mundo. Pues bueno, eso es lo que quería compartir con vosotros, pues me parecía un julio sumamente importante y las circunstancias que nos rodeaban en este ámbito global, pues nos ayudaban a poder entender que las fuerzas planetarias siempre nos ayudan a comprender la energía de lo que está sucediendo para poder trascenderla. Un fortísimo abrazo, mis amigos, y de corazón espero que en estos tránsitos que la fuerza os acompañe. Muchas gracias.